Actualmente la compañía Intel es el ejemplo perfecto para poder ver lo emocional que es el mercado. En este video vamos a ver un análisis un poco diferente al que normalmente estamos acostumbrados, pero nos va a ayudar mucho. Vamos a ver un poco de Intel, lógicamente, de Wall Street, y vamos a ver un ejemplo real de cómo verdaderamente se comporta el mercado algunas veces de una forma muy emocional. Siempre que he mencionado nuestra pirámide para la toma de decisiones de inversión ha sido para señalar tendencias de largo plazo, porque es la base de la pirámide y es una parte muy importante que debemos tener en cuenta. Pero esta vez nos vamos a ir hasta arriba, vamos a ver las noticias. Y este punto de aquí de noticias lógicamente es muy distinto al de detectar tendencias de largo plazo, nuevas tendencias de consumo, nuevas tendencias de procesos, ahora que también tenemos nuevas tendencias de modelos de negocio, etc. Son cosas muy distintas. Para las noticias se requiere de tener competencias distintas. Por ejemplo, número 1 es la de actuar rápido. Aquí lógicamente el tema de las noticias sabemos que afecta muy rápidamente, puede hacer subir o bajar la acción de una forma muy rápida. Así es que actuar el mismo día, o si es que nos lo da o nos lo permite la noticia, al día siguiente o a los 3 días, no lo sé. Pero también hay momentos en que, por ejemplo, una noticia puede afectar a una acción o específicamente a un sector por días, meses, ¿no? Eso lógicamente nos da un margen más de maniobra para poder actuar, y si es que no hemos analizado la compañía, pues poder revisarla, poder ver sus estados financieros, poder ver toda la parte fundamental de la compañía. Otro punto también importante aquí es conocer todos los escalones previos al de las noticias. Sabemos que cuando la noticia llega tenemos que actuar rápido y por ende ya debemos conocer, ya debemos saber todos los escalones previos, saber los fundamentales, saber de la parte de la economía y saber de las tendencias de largo plazo. Estas dos últimas lógicamente se mueven más lentas, así es que siempre vamos a tener un cierto margen para poder, actuar de la forma más rápida posible. Y por último es que también se requiere de cierta habilidad para saber si Wall Street está sobreactuando o no lo está haciendo. Pero esto lógicamente se relaciona con el punto anterior y además también viene dada de la experiencia, ¿no? El estar viendo noticias y el estar viendo cómo estas noticias afectan los precios de las acciones. Si es que las hacen subir, cuánto las hacen subir, si es que las hacen bajar, qué porcentajes son los que bajan, etc. Entonces se requiere mucho de tener experiencia viendo noticias y viendo cómo se afectan específicamente los precios, ¿no? Y aquí también debemos tener en cuenta que mayormente estas sobrereacciones emocionales que tiene Wall Street están enfocadas en el corto plazo y no pensando en el largo plazo. Así es que por ahí podemos sacar ventaja y provecho de eso, posicionarnos mejor frente a esta noticia, este cambio brusco emocional que ha tenido Wall Street, y lógicamente pues pensar en el largo plazo, aunque claro también se podría utilizar esto mismo para hacer trading. Todo empezó el 24 de julio cuando Intel anunció el retraso de los chips de 10 nanómetros y de 7 nanómetros, ocasionando la caída de más del 18% de la acción de Intel. Pero antes de esta gran caída, el día 9 de junio tuvimos la gran noticia de Apple y sus propios procesadores Mac, lo que ocasionaron una caída del 6% en las acciones de Intel. Ahora estos chips lógicamente ya son conocidos y los conocemos como los M1. El 23 de octubre Intel cae un 12% después de unos resultados del Q3 decepcionantes. Que ojo, estos no fueron tan decepcionantes, sino que posiblemente todo este pesimismo que se tenga de por medio es lo que ha hecho caer a la acción en ese momento un 12%. El día 18 de diciembre Intel cae un 6% porque Microsoft indica que planea diseñar sus propios chips para servidores y la Surface PC. El 13 de enero Intel sube un 7% debido a la decisión de reemplazar a Bob Swan por Pat Gelsinger. El 21 de enero Intel sube un 6% debido a los buenos datos del Q4 del año 2020. Mejoró el dato de los beneficios por acción versus el estimado por los analistas, se mejoraron las perspectivas a futuro y además un aumento en el dividendo. Y el pasado 22 de enero Intel cae un 8% debido a la falta de claridad que tuvo el nuevo CEO. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el cambio de precio en la acción de Intel, que está desde enero del año 2020 hasta el último viernes 4 de febrero. Y aquí tenemos, lógicamente esto de aquí es la gran caída por el tema de la pandemia y luego las demás caídas y subidas que hemos visto anteriormente. Y lo que vamos a hacer aquí es tratar de analizar todos estos movimientos. La primera noticia que tuvimos fue el anuncio de Apple y sus nuevos chips, que lógicamente después los conoceríamos como los M1. Aquí la acción cayó un 6%, pero también tenemos una noticia muy similar que fue cuando Microsoft también hizo un anuncio muy parecido, aunque diría yo que están un poco más atrasados con respecto a Apple, pero fue un anuncio muy similar. Aquí la acción también cayó un 6% y fue el 18 de diciembre. Entonces son dos noticias muy similares y da la casualidad que ambas han caído aproximadamente un 6%, ¿no? Un 6% punto y algo, pero finalmente un 6%.
Ahora, estos movimientos por esta noticia son movimientos normales, son movimientos que normalmente cae una empresa en un día, ¿no? Un 5%, un 6%, es algo normal. Pero de todas formas vamos a ver qué preguntas nos deberíamos estar haciendo frente a estas situaciones, ¿no? Para ver si es que está bien justificada esa caída. Bueno, como les dije, un 5%, un 6% no es mucho, pero de todas formas vamos a analizarlas. Y lo que deberíamos preguntarnos frente a estas noticias prácticamente son dos cosas. Uno es el tema de la cuota de mercado, ver si es que se va a ver afectada la cuota de mercado, cómo está su cuota de mercado de Intel, cuánto tiempo le tomaría, digamos que un participante pues tome toda la cuota de mercado de Intel, ¿no? Que sinceramente lo veo un poco difícil, pero pues estaría interesante poder verlo, ¿no? Lo que tenemos aquí es la participación de mercado de Intel versus AMD. Y ahora aquí creo que queda muy claro que Intel efectivamente está perdiendo cuota de mercado desde el año 2016. Pero ojo, hemos tenido incluso una cercanía mucho mayor por el año 2006, ¿no? Y esta gráfica de aquí que ha venido bajando y nuevamente ha vuelto a subir, ¿no? Pero ¿a dónde quiero ir con todo esto? Que después de aproximadamente 5 años, Intel aún no ha perdido toda esa participación de mercado. Entonces estos nuevos competidores que vienen o que están tratando de llegar o aparecer, no es que van a hacer desaparecer a Intel de la noche a la mañana. Todo esto toma tiempo. El que Intel pueda perder toda la cuota de mercado, toda la participación de mercado puede tomar mucho tiempo, y es algo que sinceramente yo dudo. Y lo que tenemos aquí es la participación de mercado en computadoras de escritorio. Y vemos aquí nuevamente que AMD ha pasado a Intel, como lo sucedido en el año 2006. Entonces estamos en las mismas circunstancias y esperemos que esto se revierta, o que al menos ambos jugadores puedan pues tener una participación muy similar. Y aquí tenemos la participación de mercado de laptops. Vemos aquí claramente que Intel pues está recuperando esa participación, ¿no? Siempre ha tenido una participación que ronda aproximadamente el 80% del mercado en lo que corresponde a laptops. Y en la parte de servidores, aquí definitivamente quien gana en servidores es Intel. Casi el 100% de servidores tiene chips de Intel, y esto de aquí es algo muy bueno, ¿no? Y ahora el otro punto que también es importante es saber qué porcentaje de las ventas se va a ver afectado por esta noticia de Apple. Y aquí tenemos un artículo del New York Times para responder esta pregunta. Intel vende a Apple alrededor de 3.4 mil millones en chips para Mac cada año, según CJ Muse, analista de Evercore. Esto es menos del 5% de las ventas anuales de Intel, menos del 5%. Y Muse pronosticó que el golpe estaría más cerca de la mitad, ya que Apple podría cambiar los chips solo en algunos modelos de las Mac, como es lo que se está viendo ahora. Ahora podemos ver, por ejemplo, Macs que tienen los chips de Intel y también Macs que tienen los chips M1 de Apple. Y para terminar con este punto, solamente quiero decir que tanto Apple como Microsoft no son expertos, no tienen como core del negocio la fabricación de procesadores. Ellos no son expertos en eso. Aquí los expertos son AMD e Intel. Y luego aquí tenemos la noticia más importante de todos, que fue el retraso de las tecnologías de los 10 nanómetros y 7 nanómetros por parte de Intel, y fue lo que ocasionó la caída del 16-18% aproximadamente. Lo que deberíamos preguntarnos aquí es si es que de verdad Intel tiene una tecnología antigua, y si es que de verdad esta tecnología antigua tiene un mal rendimiento frente a sus competidores. Y para responder esta pregunta estamos nuevamente en la página anterior. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el rendimiento de solamente un subproceso de los procesadores tanto de Intel como de AMD. Y lo que vemos aquí es que el Intel Core i9 y el i7 lideran la tabla. Son los que mejor rendimiento tienen en un solo subproceso frente a todos los demás. Y ojo que estos procesadores de aquí, que son los últimos de Intel que corresponden a su 11ª generación, son de 14 nanómetros. Mientras que por ejemplo este procesador de AMD, el Ryzen 7 5800X, tiene 7 nanómetros. Tiene 8 núcleos y 16 hilos, 7 nanómetros. El siguiente, el AMD Ryzen 9 5900X, es un procesador de 7 nanómetros y 12 núcleos. Ojo, 7 nanómetros y 12 núcleos, comparados contra los 14 nanómetros y 8 núcleos de este Rocket Lake. Y lo que estamos viendo aquí son los mismos procesadores que hemos visto antes. Acá tenemos aproximadamente cuánto es el rendimiento mejorado que tiene este i9 frente a los otros dos de AMD. Y frente al Ryzen 7 tiene una mejora del 13% y frente al Ryzen 9 una mejora del 12%. Y además este i9, que es de 11ª generación,
tiene una mejora del 32% en rendimiento de su predecesor del i9 de 10ª generación, un 32% mejor. Y aquí también tenemos una comparativa del M1 de Apple. Nuevamente tenemos un subproceso y tenemos aquí los Core i7 que están liderando la tabla, y luego le sigue el Apple M1 y finalmente los Ryzen. Entonces hay que tener en cuenta que Intel, pese a esto de aquí, pese a que es, digamos, tiene un rendimiento mejor que el de Apple, esta de aquí es una tecnología de 10 nanómetros. Es la mitad de tamaño que la de Apple. Y ya aquí, cuando hablamos de todos los subprocesos, AMD pues simplemente se lleva a todo de encuentro, tanto a Apple y a Intel también. Pero ojo, quiero repetir aquí que Intel aquí se le está comparando con una tecnología de 14 nanómetros frente a los 7 nanómetros que tiene AMD. Y acá una de 10 nanómetros frente a los 5 o 7 nanómetros que tiene AMD o Apple. Entonces tampoco es una manera justa de compararlo. Y con todo esto viene el dilema de si los nanómetros efectivamente están directamente relacionados con el rendimiento, porque aquí claramente podemos ver que no es así. Si es que no, quien tendría digamos el mejor rendimiento sería el Apple con 5 nanómetros, luego seguirían los 7 nanómetros de AMD y al final estarían los Intel de 10 nanómetros. Y ahora la siguiente noticia que tenemos fue la decepción del Q3 por parte de los inversores, donde Intel cayó un 12%. Y ahora, si es que ustedes revisan esos resultados, si ustedes revisan ese Q3, van a ver que los resultados tampoco son tan malos como para una caída del 12%. No vamos a revisar aquí fundamentales porque no es el objetivo de este video, pero revísenlos y vean si es que efectivamente se merece Intel una caída del 12% o no. Lógicamente quizás aquí hay una sobrereacción debido a toda la situación que está pasando Intel, que es una situación muy compleja y difícil. Y el siguiente movimiento que tenemos corresponde a la subida del 7% por el anuncio del cambio de CEO, donde iba a reemplazar Pat Gelsinger a Bob Swan. Y ojo que aquí no se le escuchó al CEO, no supimos qué era lo que opinaba con respecto a toda la situación que estaba pasando Intel, no supimos cuál iba a ser su plan y muchas cosas más. El mero hecho de que simplemente se haya cambiado al CEO, la acción sube un 7%. Esto claramente es un movimiento emocional, ya que no se sabe si es que a este nuevo CEO efectivamente le va a ir bien o va a saber manejar esta problemática que tiene Intel. El siguiente movimiento corresponde al Q4 positivo, donde la acción de Intel subió un 6%, que fueron muy buenos datos como cerró Intel el año 2020. Y como último movimiento tenemos la falta de claridad del CEO, donde aquí la acción bajó un 8%. Esto lógicamente se debió a que Wall Street esperaba que Pat hiciera unos anuncios un poco más específicos y no tan generales. Por ejemplo, los inversores necesitaban saber qué porcentaje de los chips que se procesan o que fabrica Intel se iban a tercerizar, cuáles iban a ser estas empresas donde se iban a tercerizar, qué tecnologías se iban a llevar a otras fundiciones, etc. Entonces, todas estas preguntas no fueron resueltas por Pat, sino que se resolvieron de una forma general y lo que solicitaban los inversores eran cosas mucho más específicas. Estos movimientos y específicamente estos dos últimos son meramente emocionales, ya que de un día para otro no cambian los fundamentales de una compañía. La empresa va a seguir produciendo, la empresa va a seguir teniendo la misma rentabilidad, etc. Entonces, subidas y bajadas así no tienen nada que ver con los fundamentales de una compañía. Y aquí por nuestra parte, como inversores individuales, es algo que nosotros deberíamos manejar, deberíamos saber manejar. No actuar tan emocionalmente frente a subidas y bajadas y etcétera y demás, pero sí debemos saber actuar frente a lo emocional que es Wall Street. Saber actuar, saber cómo reaccionar frente a todos estos movimientos. Y para terminar vamos a ver algunos aspectos positivos que tiene Intel y también unos factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Como punto número 1 tenemos la solidez de la empresa. Sabemos que Intel es una empresa muy grande, es una empresa que tiene mucha trayectoria en la fabricación de procesadores y aparte pues tiene unos ingresos muy buenos, entrega dividendos, y son muchos aspectos lo que hacen que Intel sea una empresa sólida. Como punto número 2 tenemos el excelente rendimiento de procesadores, que pese a que tienen una tecnología antigua, se saben mantener en vigencia muy bien. Son 14 nanómetros versus 7 nanómetros de AMD, y pese a eso le hace la batalla. Como tercer punto tenemos la apuesta por la configuración Big Little en los procesadores de Alder Lake de Intel, que van a ser los siguientes procesadores que van a venir con 10 nanómetros. Y lo que vemos aquí es que Intel aún puede, digamos, asumir un poco más de riesgo, ¿no? Aún tiene un colchón que le
permite ser un poco más arriesgado con los nuevos procesadores, con la configuración de los nuevos procesadores. Y como último aspecto positivo tenemos el Programa Federal para la Subvención de Semiconductores de los Estados Unidos, que poco se habla, pero es un tema muy importante. Aquí tenemos la noticia: el gobierno de los Estados Unidos apoya la investigación y fabricación de semiconductores. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la nueva Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, en el que se incluye una enmienda que obliga a crear un plan federal de apoyo y subvención a la industria de semiconductores. Y aquí lógicamente esta parte viene por la seguridad nacional de los Estados Unidos, que quiere resguardar y proteger la fabricación de sus chips para que sean utilizados por parte del gobierno también. Y ahora en los aspectos de riesgo tenemos como punto número 1 que aún no hay claridad por parte de Intel. Aún no sabemos qué porcentaje de fabricación se va a hacer fuera, qué tecnologías se van a llevar, cuáles van a ser las fundiciones, etc. No hay esos detalles, pero hay rumores de que Intel va a llevar los Core i3 a Taiwan Semiconductors y va a utilizar los nodos de 5 nanómetros en esta empresa. Y ahora, si esta noticia es cierta, posiblemente Intel vaya a manejarse así, va a llevar fuera de su fabricación los procesadores más pequeños, menos potentes, como el i3 o posiblemente el i5, y va a dejar los más fuertes, los más procesadores de mejor rendimiento que tiene actualmente Intel, i7, i9, para que los fabrique él mismo, lo cual sería un ganar-ganar por ambas partes. Como punto número 2 tenemos que la presión de Wall Street genera una gran volatilidad a corto plazo, y esto lo vamos a seguir teniendo. Aún hay muchas noticias que no se dicen y el nuevo CEO Pat aún tiene que dar muchas explicaciones de todo lo que están esperando los inversores. Entonces, volatilidad, Intel va a seguir teniéndola. Como punto número 3 tenemos de que Intel tome decisiones basadas en lo que quiere o en lo que pide Wall Street y no en lo que le conviene a largo plazo a la compañía. Esto podría ser también muy grave. Y como punto número 4 también tenemos que ahora hay mayor nivel de competencia con Apple y Microsoft y posiblemente se vengan otras compañías. Esto de aquí es un riesgo que inclusive están en todos los informes de ISK que ha estado publicando la compañía en los últimos años. Lo que hemos tenido aquí es un análisis un poco distinto a lo que normalmente se ve. Es un análisis por noticias y aquí hay que estar muy pendientes de las noticias, hay que estar viendo, revisándolas, cómo afecta el precio de la acción, etcétera y demás, ¿no? Y Intel ha sido una de las compañías, digamos, que más volatilidad ha tenido con respecto a este tema, ¿no? Ha sido para mí muy interesante, espero que también haya sido interesante para ustedes y más o menos que hayamos aprendido de cómo es que Wall Street a veces tiene sus momentos emocionales y cómo podemos sacarle provecho a esto. Y ahora también no hay que olvidar todos los escalones previos de la pirámide. Son todas estas bases que nos van a permitir aprovechar de forma satisfactoria las noticias que mueven el mercado. Dale like al video si crees que has aprendido algo nuevo y suscríbete si aún no lo has hecho. Un saludo y que tengas una excelente inversión.